Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que estáis aquí y las que veréis después la grabación. Mi nombre es Nuria Portillo, soy profesora e investigadora en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la Universidad Politécnica de Valencia. Trabajo habitualmente con datos abiertos. Imparto mis clases en los grados de Gestión y Administración Pública, también en el grado de Ciencia de Datos y en el máster de Ingeniería Química. Las asignaturas que imparto pues, están vinculadas a la estadística, evidentemente, y también a la gestión de calidad. Y siempre intento invertir parte de mi tiempo en que mi alumnado pues, realice trabajos prácticos y que además sirvan para la sociedad. O sea, que no se queden al final en un cajón y ocupando una memoria de un ordenador o una nube, sino que sirvan para alguien y, si es posible, que los hagan en colaboración pues, con otras organizaciones, personas o iniciativas. Bueno, pues si os parece voy a compartir la presentación. Me podéis parar cuando queráis para hacerme las preguntas. Y voy a compartir. Vale, tenemos aquí la presentación. ¿Se ve, verdad? Sí, se ve. Vale. Pues nada, el taller que voy a impartir, que voy a hablar sobre producción y consumo responsable. A mí, desde luego, es un tema que me preocupa bastante, y de hecho, cuando se plantearon qué retos había que poner de manifiesto en el Datatón, yo fui la que en principio propuse consumo responsable, y luego pensamos, si está el consumo, tiene que estar la producción, porque si consumes algo de manera responsable, alguien tiene que producirlo, o te lo haces tú mismo, o alguien lo produce también de forma responsable, ¿no? Entonces tenían que estar los dos juntos. En realidad se suponía que iba a encontrar a alguien que diera el taller, pero finalmente no encontré a nadie que diera el taller, o sea, no encontré personas que trabajaran con datos sobre producción y consumo responsable, así que os voy a compartir parte de mis inquietudes y cosas que yo he estado investigando y viendo, pero ya digo que la finalidad no era que yo impartiera el taller, solo que no encontré a nadie que impartiera el taller sobre producción y consumo responsable. A todas las personas les parecía muy interesante el taller, pero nadie sabía recomendarme a alguien expresamente que hubiera trabajado en este tipo de temas. Así que he hecho un mix de cosas y con ideas y qué se puede hacer sobre más bien la falta de datos sobre producción y consumo responsable. O sea, más bien qué podemos hacer porque faltan esos datos. Otras veces los tenemos, pero en este caso los datos, lo que ocurre es que están faltando. Bueno, pues comienzo con ello. Yo sé que voy a poner algo de contexto sobre dónde se apoya esto de los datos abiertos, ¿no? Porque esto del Datatón, y esto se apoya en el contexto es el gobierno abierto, ¿no? Los pilares fundamentales del gobierno abierto, que podemos verlos en esta representación, que vemos que claramente son transparencia, participación y colaboración, los tres pilares de gobierno abierto de la definición clásica. Pero ya vemos aquí arriba que aparecen los datos de gobierno abierto. Es decir, aunque los pilares de gobierno abierto son transparencia, participación y colaboración, los datos son importantes. Son importantes los datos y por eso son necesarios, porque además avalan la transparencia, permiten ejercer el derecho de acceso a información pública, favorecen la rendición de cuentas y muchas otras cosas más. Y por ello tienen que estar también aquí junto con los pilares de gobierno abierto. Y bueno, podemos hablar, que hemos dicho, los tres pilares de gobierno abierto serían transparencia, quiero saber cosas, ¿no? Las administraciones, pero no solo las administraciones, sino porque hoy en día esto también es un deber de las organizaciones, las empresas privadas. Como productoras de productos y servicios, al final también tienen que ser transparentes en aquello que venden y las personas vamos a comprar, no vamos a consumir. Por esto de producción y consumo responsable, esa transparencia no solamente implica administraciones públicas, que sería el concepto primario, sino que también debe implicar a otro tipo de organizaciones, ¿no? Porque si nos ofrecen transparencia respecto a cómo producen y fabrican, como consumidores, tenemos poder de decisión cuando hacemos nuestro consumo, nuestras compras, ¿no? Y podemos orientar cómo es esa producción. Pero claro, si no tenemos esa transparencia, esa información, ¿cómo lo hacemos? Es un poco complicado. La participación, pues por supuesto, tomar parte, ¿no? Es decir, no solo es transparente, sino además, si me lo permites, quiero tomar parte, ¿no? Porque igual yo también como perspecto o experta o como ciudadano o ciudadana puedo hacer aportaciones, ¿no? Déjame que yo pueda poner, ¿no? Cada una de las personas que formamos una comunidad podamos contribuir, ¿no? Y por último, pues
esa colaboración, ¿no? Participación, colaboración pues van de la mano. Y luego ya si nos venimos a la parte derecha, es como la carta a los Reyes Magos, ¿no? Dice, ¿y qué es eso de buen gobierno, ¿no? Porque gobierno abierto, pues todavía cosas bien, pero ya buen gobierno, en realidad, buena gobernanza, como debería haberse traducido, pues supone, además de participación, transparencia, aquí el término participación incluye colaboración también. Pues incluye orientación al consenso, es decir, hemos de estar de acuerdo, ¿no? De alguna forma hemos de hacer las cosas que a todos nos venga bien. Rendir cuentas, porque en gobierno abierto, aunque se deriva, no aparece como tal la expresión rendición de cuentas. Capacidad de respuesta, hemos de ser capaces de responder. Equidad e inclusividad, términos que están de moda hoy en día, pero no es que están de moda, es que tienen que estar ahí. O el Estado de Derecho y ¿qué voy a decir de la eficacia y la eficiencia? Yo que doy gestión de calidad, o sea, eficacia y eficiencia necesitamos sí o sí. Pero esto es como pedir una carta a los Reyes Magos. Son tantas cosas que dice, ¿cómo empiezo yo a trabajar con todo esto? Pues si no tengo de nada o tengo muy poco, ¿no? Pues bueno, no hay que desesperarse. A mí hay un concepto que me gusta mucho, que lo acuña Greenlee en el año 2004. Es verdad que lo acuña, es un concepto que acuña como buena gobernanza o gobernanza suficientemente buena en países que están en desarrollo y tienen más bien pocas cosas. Y dice, acuña el concepto de gobernanza suficientemente buena. ¿Y esto qué es? Pues esto es priorizar aquello que sé que va a tener un efecto positivo a corto o medio plazo. Me concentro en eso, avanzo en eso y cuando lo tenga, siguiente. Porque si empezamos a pensar todo lo que nos falta, todo lo que no tenemos, seguramente no llegamos a ningún sitio. Por tanto, empezando por esta parte del concepto de gobernanza suficientemente buena, pues eso nos viene bien. Bueno, comentar que la mayor parte en las transparencias están todos los enlaces que he ido recopilando y la información que está ahí tienen los enlaces para después poder consultarlos. Ya. Eso va a estar ahí en la página sí. de datos abiertos, ya. Sí, lo mismo que estará la grabación, pues también estará la presentación. Ya. Y bueno, y ahora ya, claro, hemos hablado de gobierno abierto, de la Carta de los Reyes Magos y de qué podemos hacer, ¿no? Y concepto de gobernanza suficientemente buena. Y para eso, pues vamos a apoyarnos en datos, ¿no? Y sobre todo, principalmente, no solo en datos, sino en datos abiertos, que es un concepto un poco distinto, ¿no? También podemos comentar que si datos e información son los mismos. Yo creo que tenemos claro que datos e información no es lo mismo y para pasar del concepto de datos a información necesitamos hacer un trabajo, ¿no? Prácticamente ese trabajo que necesitamos hacer para pasar de datos a información, ese análisis, podría muy bien estar cubierto por los diferentes talleres que han ido pasando por el Datatón, ¿no? Desde cómo limpiar los datos, cómo descargarlos, cómo integrarlos, cómo hacer alguna visualización, cómo geolocalizarlos, cómo hacernos preguntas con los datos y responder. Digamos que ese proceso lo tendríamos cubierto, ¿no? Pasar de datos a información. Pero en realidad no nos deberíamos conformar solo en pasar de datos a información. En realidad la cadena que nos lleva, que os tiene que llevar al final, es la que a mí me gusta, que es la última que pone el cambio real en la sociedad. Si yo tengo datos, analizo, limpio, organizo y tengo información. Claro, pero la información, ¿de qué me sirve si no la pongo en valor? La información tiene, en primer lugar, que servir para tomar decisiones avaladas. ¿Cualquier tipo de decisión? No, pues en este caso, decisiones avaladas por los datos, ¿no? No porque yo lo digo, ni porque tú lo dices, ni porque lo dice el otro, ni la otra, sino porque a partir de esos datos que teníamos, lo hemos analizado y también luego hemos comparado con otras personas expertas sobre los temas, pues puedo tomar decisiones, ¿no? Y además de tomar decisiones, esto nos lleva a ya no solo tener información, sino tener conocimiento, porque podemos tener información de cosas, pero la información en sí no es conocimiento. Esta primera etapa nos lleva a tomar decisiones o tener conocimiento. Y podríamos aquí parar la cadena, pero creo que no, deberíamos continuar esa cadena. Esa cadena tiene que ir al siguiente paso, que sería provocar cambios reales en la sociedad. Es decir, esas decisiones que tomamos o ese conocimiento nos tiene que servir para ya no tener conocimiento, sino sabiduría, ir un paso más allá y además que esas decisiones produzcan cambio real en la sociedad. Digamos que este es el proceso que necesitamos seguir cuando vamos desde los datos a ¿qué voy a hacer con los datos? ¿Para qué me van a servir? Pues me van a servir para finalmente tener sabiduría y provocar cambio real en la sociedad. Esto, digamos que serían la finalidad. Y esto
me gusta mucho decírselo esto a mis alumnos de ciencia de datos y alumnas, porque les digo, oye, ¿vinisteis aquí a estudiar? Son alumnos de primer cuatrimestre o segundo cuatrimestre, y les digo, ¿vinisteis a estudiar esto de ciencia de datos? Y claro, comenzasteis con los datos, pero ahora os toca llegar al final, a provocar cambio real en la sociedad. ¿Lo habíais pensado? ¿O simplemente pensabais que ibais a trabajar para una gran empresa? Pues no lo habían pensado. Y pues tener la responsabilidad, os ha tocado. Elegisteis vosotros y vosotras, elegisteis los datos, la ciencia de datos, pues ahora os toca provocar ese cambio en real en la sociedad. Pero claro, no solo se lo digo a los de ciencia de datos, porque también doy clase a alumnado del grado de gestión y administración pública. Y les digo lo mismo. ¿Y por qué les digo lo mismo? Porque en el futuro serán futuros gestores, directores, administradores del gobierno, de las administraciones públicas. Tienen el deber de conocer qué son los datos y qué puedo conseguir con los datos. Y con esos datos, desde la administración pública, en colaboración a través de los pilares del gobierno abierto y ya de la Carta de los Reyes Magos, si nos atrevemos, ¿no?, podemos conseguir ese cambio real en la sociedad, ¿no? El gobierno apoyado con ciudadanía puede perfectamente conseguir ese cambio real de la sociedad. Por tanto, también a ellos y ellas que estudian gestión y administración pública, pues también les ha tocado ser garantes de ese cambio real en la sociedad. Pero luego tengo los alumnos del máster de ingeniería química, a los que yo no les doy estadística, les doy gestión de calidad. Y también les digo lo mismo. Y ellos dicen, ¿y a mí también por qué? Digo, porque vosotros, ingeniería química, trabajáis procesos químicos. ¿Cómo contribuye la química? ¿Cómo necesaria es la química para producir hoy en día? ¿Qué cosas buenas y malas puede provocar la química? Muchísimas. Digo, tenéis una responsabilidad muy grande en vuestro trabajo profesional y tenéis la capacidad de, con ese expertise, provocar mucho bien y mucho mal. Vamos a intentar que sea todo bien, que sea un cambio real en la sociedad productivo, con lo cual, en realidad, cualquiera que se atreve con los datos sigue el proceso y le ha tocado ser garante de provocar un cambio real en la sociedad. O sea, no solamente a los alumnos y alumnas de ciencia de datos, sino cualquier persona, organización, iniciativa que se atreve con los datos y va más allá con esos datos, pues puede provocar ese cambio real en la sociedad, ¿no? Yo os he mostrado 3 ejemplos en el aula, 3 titulaciones totalmente distintas y para todas la explicación es totalmente válida. Claro, con los datos podemos producirlos y podemos consumirlos, pero a veces los mismos productores también son consumidores de esos datos. ¿En qué contexto podemos tomar los datos? Pues en contexto global y local y también en contexto pues, profesional, personal o de ciudadanía. Y seguimos avanzando. Importante, el para qué de los datos, ¿no? El valor de los datos es el para qué quiero esos datos. Pues evidentemente para provocar ese cambio real en la sociedad. Porque a veces hacemos las cosas, tengo datos, consigo información y ya me quedo ahí. Entonces ese verdadero para qué no he llegado al fondo, ¿no? Y el para qué es para provocar ese verdadero cambio real en la sociedad. En 2015 se aprueba la Carta Internacional de los Datos Abiertos y se dice que los datos abiertos pues, tienen que ser abiertos por defecto, oportunos y exhaustivos, y esto es muy importante, ¿no? Porque los datos abiertos tienen que tener la característica de estar cuando se les necesita y además ser lo suficientemente completos. Es decir, no me vale que yo tenga datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística o de cualquier instituto, que son datos maravillosos, consolidados, pero que yo los voy a tener dentro de 3 años. Es que igual entonces ya no son oportunos. Luego me sirven para confirmar lo que voy haciendo, pero si yo los necesito ahora, han de ser oportunos y han de estar ahora. Por tanto, los datos abiertos tienen que atreverse a estar ahora. Y si tienen algún pequeño error, pues lo tienen, luego lo cambiaré. Pero me tengo que atrever con los datos abiertos. Han de estar en el momento que se les necesita. Han de ser accesibles y utilizables, porque si no se les puede utilizar, no nos sirven. En la medida de lo posible, comparables e interoperables, ¿no? Interoperables entre diferentes plataformas y comparables, porque si no podemos comparar, ¿no? Yo a veces me dicen, ¿qué prefieres que te dé, la frecuencia absoluta o relativa? Digo, si me das la frecuencia absoluta y me dices 7, yo qué sé si 7 es mucho o poco. Claro, si me dices que 7 es el 90%, y yo no sé nada del 7, solo que sé que el 90% les pasa esto, sé si hay muchos o pocos. Es verdad que si sé que el 90% es 7, pues la verdad que tampoco había muchas personas para muchas unidades, ¿no? Pero sí, en general prefiero poder comparar y para esa comparación en términos de frecuencia, pues prefiero la frecuencia relativa si es posible. Y si es que tengo las dos, pues todavía mejor, evidentemente. Pero comparar es necesario, ¿no? Porque si no, no sabemos si vamos bien o vamos mal. Los datos nos tienen que servir para mejorar la gobernanza y para la participación ciudadana.
El concepto de participación ciudadana es un concepto que no acaba de arrancar dentro de los pilares del gobierno abierto, no acaba de arrancar. O sea, se ponen a disposición de la ciudadanía procesos de participación, presupuestos participativos y al final siempre van a participar las mismas personas. Las personas que están convencidas o las personas que han encontrado que con esa participación, pues a lo mejor pues sacan beneficio para su asociación, para su club de deporte, para su club de lectura, bueno, para la asociación que sea la que corresponda, ¿no? Entonces, al final, esa participación ciudadana cuesta de arrancar y yo creo que disponer de buenos datos para comenzar esa participación es una forma de fomentar esa participación ciudadana. Sí, Y, por supuesto, te iba a comentar, sí. Perdona que te trate de aportar ahí un poquito la participación ciudadana. Yo diría que no es desde el punto de vista individual de las personas, sino que son a partir de organizaciones sociales que tú fuiste comentando, que son agrupaciones deportivas, etcétera, que las que toman esa información y pueden hacer algo y participar de ese dato abierto. Entonces creo que por ahí es donde va un poco el asunto, donde toma más valor o se puede despertar esa iniciativa de que la ciudadanía participe para mejorar, hacer mejoras en la sociedad, en el conjunto. Claro, porque la ciudadanía organizada, ¿no?, que serían esas asociaciones, clubes, llega más lejos que una persona sola, ¿no? Tú puedes tener mucho interés, pero al final si no vas en compañía, pues es difícil, ¿no? Y sobre todo cuando se presentan problemas, con lo cual lo mejor es esa ciudadanía organizada, ¿no? Ya no voy solo o sola, sino voy en conjunto con otras personas que tienen pues una parte compartimos algún sentir, lo compartimos, ¿no? Y eso nos hace ser partícipes de una misma asociación, de un mismo club, de una misma iniciativa, ¿no? Claro. Y bueno, por último, los datos, pues por supuesto, tienen que servir para el desarrollo inclusivo y para la innovación, ¿no? Porque uno de los términos en los que se califica la innovación es conseguir relacionar dos conceptos que hasta el momento no se habían relacionado. Y eso también se le llama innovación. Y eso lo podemos hacer con los datos. Cuando tenemos datos de diferentes fuentes que se han aplicado en diferentes contextos, podemos encontrar relaciones entre ellos que nos permitan también hacer esa innovación. Los datos nos pueden servir para esa innovación. Como repito, esta es la carta que se aprobó en 2015. ¿Y qué no son datos abiertos? No quiere decir que no los podamos utilizar, pero ¿qué no serían datos abiertos como tal? Pues evidentemente los datos estadísticos no son datos abiertos, ¿no? Porque a veces se trata de resúmenes, ¿no? De tener parámetros como la media, la mediana, diferentes, no son evidentemente datos abiertos, ya están cocinados, diríamos. Los datos agregados o resumidos, que también estarían ya medianamente cocinados, ¿no? No serían datos abiertos. Si yo tengo memorias, informes, planes, estrategias, tampoco son datos abiertos, pero bueno, ya hemos aprendido que con el análisis del lenguaje natural, pues de ahí podemos obtener datos, ¿no? Con el taller de la semana pasada podemos ver que a través de esas memorias, informes, planes o estrategias que pueden colgarse, lo mismo que a través de la legislación normativa, normas, ordenanzas, reglamentos que no son en sí datos, sí que podemos, mediante el procesamiento del lenguaje natural, obtener datos, ¿no? O sea, quizá pues ahí tenemos un campo, ¿no?, para poder aplicar y poder obtener otros posibles conjuntos de datos. Tampoco serían datos abiertos, como no, los famosos ficheros PDF, ¿no?, o imágenes, aunque desde luego Emmanuel hace 2 semanas fue capaz de hacer cosas muy chulas con imágenes, ¿no?, pero en principio no serían datos abiertos. Y bueno, aquí, como estamos hablando de producción y consumo responsable, bueno, pues estuve mirando en la página web de datos.gov.es, ¿no?, que digamos que es quien cualquier administración en España o cualquier organización puede federarse con datos.gov.es y entonces automáticamente cuando publica un ayuntamiento, publica en su página web, si ese ayuntamiento se federa, imaginemos, yo qué sé, el ayuntamiento de, no sé, de mi pueblo, de Algemesí, coge y se federa con el portal de datos abiertos de la Comunidad Valenciana,
Entonces, cuando publica datos en su portal de datos abiertos en la GMSI, automáticamente se publicarán también en el portal de datos abiertos de la Comunidad Valenciana. Y como el portal de datos abiertos de la Comunidad Valenciana está federado con datos.gov.es, que es el portal, digamos, nacional, automáticamente también estarán ya esos datos de la GMSI disponibles en datos.gov.es. Pero no va todavía más allá, porque datos.gov.es está federado con el portal de datos abiertos europeos. Por tanto, cuando el Ayuntamiento de la GMSI, si está federado con la comunidad, automáticamente eso ya le lleva al portal de datos abiertos de la Unión Europea, ¿no? O sea, con una sola publicación ha conseguido ir a nivel comunidad autónoma, a nivel nacional y a nivel europeo, que sus datos estén visibles. Bueno, hay unas categorías de datos que están estandarizadas para publicar datos y como el taller iba de producción y consumo responsable, pues quise ver qué temas, qué categorías podrían estar un poco vinculadas a la producción y consumo responsable y ver qué cantidad de datos había a fecha del día antes que me tocaba impartir el taller, que era me tocaba el día 31, a fecha del día 23, qué cantidad de datos había, ¿no? Y dije, bueno, estuve mirando por arriba, claro, los datos del sector público, cómo no, estamos hablando de datos de la administración pública, ¿no? Las administraciones públicas, en la función con las competencias y servicios que prestan, pues tienen muchos datos que evidentemente reportan al portal de datos.gov.es. De demografía también tenemos muchos, de sociedad y bienestar, de medio ambiente. La producción y consumo responsable, evidentemente, está vinculada al medio ambiente y luego lo veremos. De empleo, producción y consumo responsable también está vinculado al empleo, ¿no? Al empleo de calidad. Educación, ¿no? Tenemos que educarnos para, ¿no? Es decir, una educación adecuada y también veremos cómo eso se relaciona con la producción y consumo responsable, lo veremos después también. Legislación y justicia, necesitamos legislación y justicia. Veremos, aprovechando que el taller no se dio el día que correspondía y se ha dado hoy, pues bueno, eso ha dado pie a que se aprobará la nueva ley de residuos y de suelos contaminados, ¿no? Y esta ley que se aprobó es del día 8 de abril, o sea, muy reciente, hoy estamos a 12, se publicó en el BOE el día 9, pues lleva obligaciones para los productores de productos, ¿no? No solamente para cuando se genera el producto, cuando se genera ya el residuo, ¿no? Sino para desde el diseño, ¿no? Dice que esto tendrá que venir luego desarrollado con reglamentos, pero bueno, luego veremos algunas pinceladas también sobre eso. Salud. Hacienda somos todos, turismo sostenible. Turismo sostenible realmente también está vinculado con la producción y el consumo responsable, también lo veremos después. Cultura y ocio, el taller del otro día fue de cultura. Urbanismo, infraestructura, vivienda, transporte, ciencia y tecnología, medio rural, comercio. Claro, comercio se vende, ¿no? Se venden cosas, se compran y venden cosas, por tanto esto directamente entraría dentro de la categoría de producción y consumo, ¿no? Seguridad, industria, ¿no? Industria claramente, la industria produce productos, ¿no? Tendría que estar en esa producción y consumo responsable y fijaros los datos de industria, ¿dónde están? A la cola, ¿no? O los datos de comercio están también, digamos, a la cola. ¿Y energía? ¿Energía tiene que ver con producción y consumo responsable? Pues por supuesto que sí. Energía tiene que ver con producción y consumo responsable, porque para producir productos y servicios necesitamos energía sí o sí, ¿no? Y con la que está cayendo, fijaros qué pocos datos tenemos en la categoría de energía, es decir, con la que está cayendo todo lo vinculado a la energía y, sin embargo, siguen sin haber conjuntos de datos abiertos vinculados a la energía. Y, por último, tendríamos la categoría deporte. Por tanto, digamos que las categorías que así más estarían relacionadas con la producción y el consumo sería el producir, industria, y sería el comercio, ¿no? de vender, ¿no? Consumir. Pues tenemos muy pocos datos y luego hemos visto por arriba otras categorías que veremos posteriormente que también están muy vinculadas a la producción y consumo responsable y no es porque lo diga yo, sino veremos en qué se apoya que estén vinculadas a la producción y consumo responsable. Pero vaya, que habría que incrementar datos en estas líneas, ¿no? O sea, yo os he comentado que al principio que más bien el taller venía a indicar que nos hacen falta datos, ¿no? Y nos hacen falta, tenemos a daros pistas sobre cómo puedo conseguir datos, cómo puedo hacer conciliar diferentes conjuntos de datos. Era más bien lo que venía a aportar que no conjuntos propios de datos de producción y consumo responsable porque no hay demasiados. Bueno, de las tres últimas presentaciones que hice, pues es la misma tabla de datos.gov.es para ver si hay alguna evolución y no. Las
no hay evolución. Es decir, los conjuntos de datos siguen siendo el sector público sigue siendo el más, que tiene más, y el deporte sigue siendo el último. Energía estaba el último en el mes de octubre, seguía estando el penúltimo en el mes de diciembre, y ahora que en la que está cayendo sigue estando el penúltimo. Es decir, no avanzamos en energía a pesar de que es uno de los problemas que tenemos ahora, hoy en día. Otro concepto que me interesa también poner de manifiesto es ¿qué es el conocimiento abierto? Pues el conocimiento abierto es en lo que se convierten los datos abiertos cuando son útiles, utilizables y utilizados. Esto es conocimiento abierto. Cuando el conocimiento está abierto, permite que muchas miradas distintas se fijen en un tema correspondiente. Desde diferentes miradas, desde diferentes expertise, desde diferentes inquietudes, ¿no? Necesidades, ¿no? Y eso aporta mucho a ese conocimiento, hace que el conocimiento realmente avance muchísimo cuando está en abierto. ¿Y qué se puede hacer con los datos, no? Porque el tema del datatón es datos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con los datos? Pues evidentemente podemos mejorar la transparencia. Ya hemos dicho que no solo de administraciones, sino también de empresas y otro tipo de organizaciones, también ONGs, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Sociedad civil organizada. Podemos rendir cuentas, por supuesto, si tenemos datos, rendimos mejor cuentas. Podemos diseñar y evaluar políticas públicas, claro, los datos nos dan información sobre qué necesidades hay, nos permiten diseñar nuevas políticas públicas y también nos permiten evaluar esas políticas públicas. El tema de evaluar las políticas públicas no solo con los datos, ¿no? También debemos acompañarnos de otras herramientas, pero los datos también están ahí para acompañar. Los datos, por supuesto, nos permiten diseñar indicadores, ¿no? De esos estadísticos sabemos y otros también. De seguimiento, de evaluación, de impacto, de indicadores tenemos un montón siempre, ¿no? Y el tema de los datos abiertos al publicar indicadores, yo siempre hablo de que muchas organizaciones publican indicadores, han establecido determinados indicadores y publican el valor del indicador. Claro, yo tendré el valor del indicador pues, de este mes, del mes siguiente, del siguiente, en el caso de que sea el indicador tome un valor mensual. Pero si no tengo acceso a los datos que contribuyen al cálculo de ese indicador, solo veo el indicador. ¿Cómo yo sé si ese es el mejor indicador? Y si yo tengo otra perspectiva, otra persona tiene otra perspectiva sobre ese mismo problema, si además del indicador tiene los conjuntos de datos que ocasionan ese indicador, pues posiblemente pueda aportar valor al indicador, a ese, modificarlo o generar uno nuevo que sea mejor o mejor para otro contexto. Pero si solamente está el indicador, a veces poco puedo hacer con él, ¿no? Por tanto, no solo los datos abiertos me van a permitir calcular indicadores, sino que es recomendable que esos datos abiertos que me permiten calcular el indicador también estén abiertos y se muestren para el cálculo de ese indicador. No solo el indicador, sino los datos que facilitan el cálculo del indicador. Los datos pueden servir como información en los procesos participativos, ya lo hemos comentado antes, procesos participativos en los que principalmente pues, está ciudadanía organizada. Lograr cambios en la sociedad, por supuesto, ¿no? Esta es la finalidad última de los datos, ¿no? Esto es lo que nos ha tocado a todos los que decidimos en algún momento trabajar con datos. Mejorar los servicios públicos, como no, claro. Si tengo datos podemos mejorar los servicios públicos. Empoderar a la ciudadanía, claro. Si la ciudadanía sabe que es capaz de tener esos datos, tendrá o no tendrá competencias para hacerlo. Pero si no tiene esa persona, pues tendrá igual la de al lado, o su primo, su compañero, otra persona de la asociación, y podrá con esos datos analizar y tomar decisiones, por tanto, empoderar a la ciudadanía. Nos permiten fomentar la innovación pública, privada y ciudadana, ¿no? ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos comunicar con datos, ¿no? El llamado periodismo de datos, ¿no? Este es un trabajo que yo suelo hacer bastante en el aula, periodismo de datos con mi alumnado, y hacemos el proceso a la inversa, ¿no? A partir de una noticia que se apoya en datos, tienen que buscar cuál es el origen de esos datos, la fuente de esos datos, y a partir de esa fuente de datos, pues reproducir, digamos, la comunicación en análisis que se ha hecho, ¿no? Para comprobar que realmente pues, se ha hecho correctamente, se han utilizado los datos bien, si pueden aportar más información a la noticia porque han hecho algún análisis adicional, ¿no? Y este es un trabajo que suelen hacer bastante. Ahora mismo está el alumnado del grado de Gestión y Administración Pública está trabajando en periodismo de datos sobre un tema concreto de cambio climático y los factores que afectan positiva o negativamente a ese cambio climático.
Los datos, por supuesto, sirven de cortapisas a la corrupción, evidentemente. No hacen que la corrupción desaparezca, pero sirven de cortapisas a esa corrupción, ¿no? Hemos vivido en los últimos años y justo ahora también con el tema de la pandemia, pues están apareciendo contratos, datos de contratos, de todo lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, ya ha ocurrido, ¿no? Pero están en la palestra, están públicos, se denuncian, ¿no? ¿Por qué? Porque están los datos. Si no estuvieran, no se podrían evidenciar, ¿no? Y los datos ayudan, son un cortapisas a la corrupción. ¿Sirven de herramienta contra la desinformación? Por supuesto que sí. Yo los utilizo también como herramienta de aprendizaje en la educación, evidentemente formal, en asignaturas, en este caso de la universidad, pero también sirven para contextos no formales o informales. Y cómo no, los datos nos permiten hacer un análisis de cualquier tema, en cualquier contexto, sobre perspectiva de género, porque cualquier conjunto de datos que se refiere a variables vinculadas a personas, casi siempre tiene una variable, que casi todos, que es sexo, género o variantes de lo mismo. Por tanto, disponer de esos datos en abierto nos permite avanzar en el análisis en cualquier contexto, trabajar la perspectiva de género, porque es que es una variable que cuando tenemos datos de personas aparece, ¿no? Y nos permite trabajar con ella. Nos permiten encontrar soluciones a los grandes retos que hemos de afrontar como sociedad, ¿no? Como los que están vinculados al desarrollo sostenible. Y dentro de esos retos pues se enmarca lo que sería datos y producción responsables. Y en particular, como no, nos permiten buscar soluciones a nuestro reto, ¿no? Que sería producción y consumo responsable. Por tanto, podemos hacer multitud de cosas con los datos y seguro que podríamos todavía rellenar otras 2 transparencias más de cosas que podemos hacer con los datos, ¿no? De hecho, yo la primera vez que hice la transparencia tenía una hoja y claro, cada vez voy yo incluyendo y ahora ya hay 2, ¿no? Ya la siguiente vez que haga un taller, pues ya tendré que poner una tercera hoja, ¿no? Porque ya la 1 y la 2 ya están completas. Tendré que poner una siguiente hoja de qué podemos hacer con los datos. Y esto de producción y consumo responsables, si yo pongo esta transparencia, todos tenemos claro, sabemos estos dibujitos que están aquí en cuadradito, ¿no? Enmarcado ahí el 12, que es consumo y producción responsable, en orden diferente, consumo y producción responsable. Tenemos claro todo que esto es la Agenda 2030, ¿no? Más o menos hemos oído hablar de ella, hemos oído hablar de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y nuestro reto se enmarca justo en este objetivo, el 12, pero no solo en este, porque la agenda hay que entenderla de forma sistémica, los objetivos están relacionados, ¿no? Y de hecho yo voy a apuntar luego algunas de las metas del objetivo 12 que me van a permitir relacionar las diferentes categorías de conjuntos de datos que he comentado antes, pero a lo largo de las 169 metas que contiene la agenda, no solamente en el 12 puedo trabajar con producción y consumo responsable, sino que hay muchas otras metas. Si repasamos el conjunto de metas, además yo las revisé, las enmarqué, lo que pasa es que aquí solamente he puesto las del 12, que tienen que ver con producción y consumo responsable y que nos permiten abordar este concepto desde diferentes perspectivas. Pero es que esto del desarrollo sostenible no sale aquí. Esto de la producción y consumo responsable no comienza aquí, ¿no? Pues vamos a ver un poquito de historia sobre cómo comienza esto. Bueno, ahí tenemos un montón de convenciones, conferencias, cumbres, ¿no? Incluso una que todavía no se ha dado, que es la última, la de Estocolmo más 50, esa todavía, que es el aniversario de la primera. Esta todavía no será en junio de este 2022. Bueno, pues todo esto de desarrollo sostenible comienza con la primera conferencia sobre el medio humano. Esta primera conferencia se impartió en el año 72. Los gobernantes dijeron que estábamos muy mal, ya en ese momento, ¿no? Que estábamos muy mal y que había que reunirse cada 10 años para ver si íbamos avanzando o íbamos retrocediendo, ¿no? La siguiente reunión fue 10 años después, habían dicho que se reunían cada 10 años, 10 años después en el 82, y en el 82 dijeron que, bueno, que en esos 10 años estaban todavía peor, o sea, que habían conseguido empeorar el planeta muchísimo, ¿no? 72, 82. Además, crearon el Día del Medio Ambiente, que es el día 5 de junio, porque la primera convención se realizó en el mes de junio en esos días, ¿no? Yo comienzo justo el día 5 de junio del año 1972 y este es el Día Mundial del Medio Ambiente. A todo esto, aparte de estas convenciones que hacían cada 10 años, pues como había que poner, estaban en el 82, estaban ya fatal, muy mal.
había que plantearse más cuestiones, ¿no? Entonces, en el año 87, en el llamado informe Brundtland, Nuestro futuro en común, es donde por primera vez se acuña el término desarrollo sostenible. Y curiosamente, ese término de desarrollo sostenible, cuando se traduce por primera vez al castellano, se traduce como desarrollo duradero. En realidad, un desarrollo sostenible es un desarrollo duradero. Y es cuando se marcan aquí pues, las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económico y medioambiental. Y en estas tenemos que apoyar esta producción y consumo responsable, ¿no? En esas tres dimensiones. No solamente la dimensión económica, que es lo que se ha venido haciendo en los últimos años, sino que es necesario darle la vuelta y hacer que esa producción y consumo responsable también se apoye en las otras dos dimensiones, la social y la medioambiental. Bueno, no sé si os sonará la Cumbre de Río. La Cumbre de Río fue la tercera conferencia sobre el medio humano, ¿no? Se les llamó Conferencia sobre el Medio Humano en el 92. Luego aparecieron ya las famosas COP, que se llama en realidad la Conferencia de las Partes, ¿no? La última que hubo en 2021 fue la de Glasgow, que yo no la he puesto. He puesto la última de 2020 porque fue en Madrid, fue la COP25. Y aquí tenéis marcadas diferentes COP. Por ejemplo, la COP3 fue cuando se marcó el protocolo de Kioto, ¿no? O en la COP21, pues el acuerdo de París, ¿no? Algunas de ellas son más famosas que otras, pero todos los años hay una conferencia de las partes. Luego estuvo el programa Río +5, ¿no? Si en el 92 estuvo ya la tercera conferencia del medio humano, en 5 años después, en el 97, estuvo el proyecto Río +5. En el proyecto Río +5 se hace una revisión de lo que se había hecho hasta ese momento. Y además aparece lo que es el programa 21. El programa 21 a muchos de nosotros nos sonará porque a nivel local se implementó en muchos ayuntamientos un concepto que se llamaba la Agenda 21. La Agenda 21 fue implantada a nivel local en ayuntamientos, ¿no? Y arranca desde aquí, desde este Río +5. Luego también en el año 2000 estuvieron lo que fue antes de la Agenda 2030, que fueron los Objetivos del Milenio. Se decretan en el año 2000 y están vigentes hasta el año 2015, pero en realidad estos objetivos solamente estaban interpelando a los países, digamos, en vías de desarrollo, ¿no? Los países que supuestamente ya estaban desarrollados no tenían nada que hacer en esta línea y como tal no tenían que responsabilizarse de nada, ¿no? Solo que ayudar a los países que estaban en vías de desarrollo. Este fue uno de los problemas que tuvieron los Objetivos del Milenio, ¿no? Y fruto de ese problema que tuvieron, pues sí que la Agenda 2030 ya fue una agenda más consensuada que realmente interpelaba ya no a todos los países, o sea, a todos los países, pero no solo a los gobiernos, sino empresas, organizaciones, personas, cualquiera está interpelado por la Agenda 2030 y si la lee, pues puede ver dónde le llama directamente a cada uno de nosotros. Y yo creo que os he hecho ya un recorrido importante y este año, que todavía no se ha hecho, en junio de 2022 será el 50 aniversario, será Estocolmo +50, que fue la primera conferencia sobre el medio humano. Recordad que en aquel momento la palabra desarrollo sostenible no se conocía, no había sido utilizada todavía y se utilizaba el concepto de medio humano, ¿no? Pues este año, en junio, entre el 2 y el 3 de junio, pues se desarrolla esta conferencia Estocolmo +20, que también tendrá lugar en Estocolmo, ¿no? Como la primera que se hizo. Aquí he marcado esto de la Cumbre de la Tierra en Río +20, que es otra de esas conferencias sobre el medio humano, porque de esta conferencia arranca un proyecto que directamente está vinculado a la producción y consumo responsable, que ahora luego veremos un poquito y veremos algunas de sus iniciativas, y por esto lo he marcado especialmente aquí. Bueno, y esto de producción y consumo responsable, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues hemos visto que tenemos un objetivo de desarrollo sostenible que justamente dice producción y consumo responsables, ¿no? Y la definición larga sería garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Pero, ¿qué es esto, no? Quizá hay que entrar a las metas, ¿no? A las metas que desarrollan este objetivo para ver realmente qué podría significar, ¿no? Y cómo podríamos encuadrar este contexto de consumo y producción responsable o producción y consumo responsable. Si empezamos a mirar esas metas, el objetivo 12 tiene 8 metas para alcanzar y luego otras 3 metas
que son poner herramientas para que las 8 primeras puedan llevarse a cabo. En esas 12 metas, pues la primera que aparece es ese marco de canal de programas sobre modalidades de producción y consumo sostenible. Y este marco es el que arranca de la conferencia Río+20 que yo había marcado antes. Este marco arranca en 2012 y acaba justo, es una década, acabaría justo este año 2022, ¿no? Pero en realidad cuando lo veamos un poquito con detalle veremos que algunos de los programas que arrancan de este marco seguirán estando vigentes más allá de 2022, que es cuando debería acabar, ¿no? En esa conferencia Río+20 se tiene claro que la producción y el consumo responsables o sostenibles son importantes y que hay que hacer un marco especial, ¿no? Para incidir sobre ello, sobre diferentes aspectos. Bueno, la segunda meta dice lograr la gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales. Bueno, aquí tenemos las diferentes metas que de aquí las voy a pasar porque las tengo un poco resumidas después. Más metas, las 8 metas que os he comentado para alcanzar en 2030 y otras 3 metas que son las que llevan la letra A, son las que ponen las herramientas para que las primeras sean posibles. Y bueno, y podemos ver también cómo es ese cálculo de indicadores en España, ¿no? O sea, cada uno de los países tiene que reportar valores sobre los determinados indicadores. Cada meta tiene uno o más indicadores y hay que reportar valores a nivel de país, ¿no? Entonces, en España es el INE quien tiene esa competencia, ¿no? Y si pinchamos aquí, voy a cambiar lo que estoy compartiendo. Voy a cambiar el navegador. A ver. El navegador si lo veo, que ahora no lo veo. Aquí, sí. Vale, estamos viendo justo la página web del Instituto Nacional de Estadística, que hemos llegado justo al objetivo 12 y el INE es quien tiene la competencia de mostrar el cálculo de indicadores para este objetivo y también para los demás, ¿no? Para todos los objetivos, para los 17 objetivos con sus 169 metas. Cada uno de las metas tiene sus indicadores, como hemos dicho, uno o más, ¿no? Pues por ejemplo, la meta 1, que era aplicar ese marco de canal, pues tiene aquí solamente un indicador y, como nos dice aquí la web, pues están explorando fuentes de datos. No tienen todavía, después ¿de cuánto? 2015, 2022, siguen sin tener fuentes de datos para calcular el indicador, ¿no? Casi ya 7 años y seguimos sin fuentes. La segunda meta, de aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. Pues en este caso tiene 2 indicadores. Para el primero, buscando fuentes, y el segundo, digamos que sí que lo tendría, ¿no? Si pinchamos en el indicador, pues nos da algo de información sobre él, nos da los datos y bueno, podemos ahí hacer diferentes exploraciones con el cálculo de los indicadores que realmente sí que tienen calculados. Pero como vemos, si continuamos con los indicadores, pues vemos que hay todavía más que están explorando los datos y otros que ya están disponibles. Que estén disponibles no significa que estén disponibles con los datos más recientes. Como hemos comentado antes, los datos de los institutos de estadística son datos muy buenos, son datos muy fiables, pero son datos que habitualmente llegan tarde. A veces llegan cuando ya no se les necesita, ¿no? En contraposición con los datos abiertos que tienen que ser, pues eso, oportunos en el momento que los necesitamos y exhaustivos, además sin cocinar, ¿no? Si es posible, sin cocinar, ya cada uno ya cocinará lo que quiera, ¿no? Las lentejas a su gusto. Bueno, aquí podemos explorar indicadores. Estaba el enlace para el 12, pero bueno, podríamos ir a cualquiera de ellos, a los otros enlaces. Voy a volver a la presentación. Bueno, ya hemos comentado que, claro, había podríamos abordar esta producción y consumo responsable con los diferentes conjuntos de datos que hemos visto antes en la página de datos.gov.es y vamos a ello, vamos a ver en qué cosas podemos avanzar en la producción y consumo responsable, ¿no? Esto está sacado de los 8 más 11 metas que tenía el objetivo 12. Dice, pues bueno, a través del marco de canal, que vamos a ver algo un poquito con gestión, un poquito con detenimiento después, la gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales, es decir, la producción y consumo responsable evidentemente está ligada a la gestión sostenible y uso eficiente de recursos naturales, está ligada a reducir la generación de desechos con prevención, reducción,
reciclado y reutilización, ¿no? Primero prevención, por supuesto, y luego las 3 R's de reciclaje, pero siempre la última sería reciclar, ¿no? Primero reducir, luego reutilizar y la última sería reciclar. También con prácticas de compra pública sostenible, ¿no? Dice, Hacienda somos todos, el gobierno también y el dinero es de todos, ¿no? Pues esas compras públicas también han de ser sostenibles, ¿no? Y este aparece directamente en una de las metas de ese objetivo 12. También es necesario, para tener una producción y consumo responsable, animar a las empresas, especialmente a las grandes y transnacionales, a adoptar prácticas sostenibles e inclusión y que incluyan información sobre sostenibilidad en sus informes. Las grandes empresas están obligadas a hacer informes no financieros por ley. Antes era a partir de un tamaño de 500 trabajadores, después se bajó a 250 y en breve será a partir de 50 trabajadores. Con lo cual se anima aquí a las grandes empresas, pero no solo a ellas, porque cualquier empresa puede hacer su informe no financiero, aunque no esté obligado, ¿no? Pues se anima a que en esos informes pues incluyan información sobre sostenibilidad. Necesita una gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos. Fijaos, yo antes os comentaba que también mis alumnos y alumnas del máster de Ingeniería Química también habían venido aquí pues para hacer cambios en la sociedad. ¿Por qué? Porque lo que manejan productos químicos y procesos químicos tiene mucho que ver en una producción y consumo responsable. Tenía mucho que decir, ¿no? Y bueno, tampoco era una idea mía, sino que esto aparece a partir de una de las metas de la agenda. Reducir a la mitad el desperdicio de los alimentos en todas sus fases, ¿no? Esto es importantísimo porque al final alguien no tiene para comer, pero en otras partes del mundo desperdiciamos muchísimos alimentos. Pero no solamente desperdiciamos el alimento en nuestras casas, los alimentos los desperdiciamos desde que se producen en la cadena de producción, en la cadena de distribución, a nivel agrícola, es decir, reducir a la mitad ese desperdicio en todas las fases, ¿no? O sea, la meta plantea que en todas las fases, no solo yo en mi casa cuando no me lo he comido, sino en todas las fases del proceso hay que reducir eso y por tanto eso interpela también a los productores y distribuidores, ¿no? Y también a la producción en el campo. También decíamos que la educación tenía mucho que ver con esto de la producción y consumo responsable, pero no lo decía yo, lo dice aquí, dice asegurar que todas las personas tengan la información y los conocimientos adecuados para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. O sea, no lo decía yo. Es decir, las personas tienen que tener la suficiente educación, información y conocimientos para tener una vida saludable, ¿no? Y luego estaban los otros objetivos que venían para ayudar a implementar los primeros, ¿no? Por eso los he puesto marcado en tonos rojos. Dice racionalizar las ayudas a combustibles fósiles, directamente aparece así. Dice, en los países en desarrollo, fortalecer la capacidad científica para avanzar en la producción y consumo responsable, es decir, no solamente los países desarrollados, sino también ayudar a los países en vías de desarrollo para que esto ocurra. Bueno, esto es lo que pasaba antes con los objetivos de milenio, que solamente poníamos la mirada en los países en desarrollo y los países desarrollados no teníamos que hacer nada. No, aquí ahora la mirada lo tenemos nosotros y lo tienen todos los países, tienen esa mirada. Y lo del turismo sostenible que comentaba antes, pues tampoco me lo inventaba yo. Venía aquí porque dice turismo sostenible que quiere puestos de trabajo y promueva la cultura y el uso de productos locales, ¿no? Consumo responsable, producción responsable, artesanía y comercio local, ¿no? Ese turismo sostenible tiene que promover pues esa cultura y esa compra de productos locales. Por lo tanto, aquellos conjuntos de datos que tenían que ver con turismo, si finalmente nos llevamos a turismo sostenible, pues también estarían enmarcados dentro de las cosas que podemos hacer con producción y consumo responsable. Por tanto, tenemos aquí un montón de abanicos y si exploramos el resto de las metas de la agenda encontraremos más. Estas prácticamente no tenemos una vía para trabajar en producción y consumo responsable, que cada una de ellas se desprende de una de las metas del objetivo 12 de producción y consumo responsable. Y aquí tenemos muchísimo trabajo porque datos no hay demasiados, con lo cual solamente construir sistemas para recogida de datos o para ver cómo se hace esa gestión de datos, pues estaría bien. Bueno, os comentaba que en la conferencia Río +20 arrancaba ese programa de canal, ¿no? Ese marco de programas de 10 años
que tenía que estar centrado en la producción y consumo responsable, ¿no? En 2012 decidieron que, bueno, que tenían que centrarse en producción y consumo responsable porque esto tenía mucho que ver con el medio ambiente, por supuesto, ¿no? Y también con otros temas. Entonces, este marco se desarrollaba en 6 programas y prácticamente estos programas aparecen después como una de las metas. Son diferentes, casi diferentes metas que hemos visto en los objetivos, en el objetivo 12, ¿no? Esto fue antes que las metas. Hemos visto compra pública sostenible, ¿no? Estaba también allí en una de las metas, ¿no? Teníamos aquí, ¿no? Prácticas de compra pública sostenible. Información al consumidor para consumo y producción sostenible. También estaba allí, ¿no? Educación y facilitar la información. Aparecía turismo sostenible. Aparecía estilos de vida y educación sostenibles. Edificios y construcción sostenible, este sí que no aparecía, ¿no? Este sí que es verdad que no es que ha desaparecido de la parte de consumo, porque en realidad edificios y construcción tendría casi un propio objetivo que es infraestructura, que sería el objetivo número 9. ¿Vale? O sea, no es que ha desaparecido del mapa, no es que ya no sea importante para la producción y consumo responsable, sino es que básicamente todo el tema de infraestructuras pues aparece en el objetivo 9 y también edificios pues que sería ciudades sostenibles, que sería el 11. Y luego sistemas alimentarios sostenibles, como no teníamos aquel reto, ¿no?, de reducir a la mitad todos los desperdicios alimentarios a lo largo de toda la cadena. Bueno, pues si entramos aquí en los programas, que tengo aquí ya el enlace, voy a cambiar la pantalla que comparto. Vale, pues aquí tendríamos esta página donde hay información sobre ese programa especial de acción de 10 años, ¿no? Y en este programa, pues podemos ver, pues cómo no, pues nos llama a ir a buscar aquí, ¿no?, publicaciones y datos, ¿no? Estamos hablando de datos, ¿y qué habrá ahí en publicaciones y datos? Si vamos a publicaciones y datos, pues aquí tenemos información sobre diferentes programas, tenemos diferentes cuestiones sobre datos. Y luego el enlace que yo quería, creo que no tengo aquí, a ver, pues, ¿qué podemos hacer? Un segundito. Un segundo, que lo abra. Que lo tengo en la presentación, pero no lo tengo aquí. No lo quiero abrir. Ah, que la tengo aquí, vale. Bueno, como veis aquí, estos son algunos de los programas de ese plan de 10 años, ¿no? Y si me vengo aquí teníamos los proyectos. A ver. Uy, aquí está. Bueno, aquí si buscamos en las bases de datos aparecen los proyectos a lo largo del mundo, proyectos que se crearon, que se han hecho especialmente en esta década para fijarse en la producción y consumo responsable. Y bueno, si vamos ampliando la escala, pues por ejemplo nos podemos fijar aquí, si pinchamos a toda Europa, y yo quiero, pues por ejemplo, voy a buscar a España, a ver en España qué podemos tener, ¿no?, en esa línea. Y bueno, si pinchamos aquí en España, vemos que hay 26 iniciativas que tienen que ver con este programa marco de los 10 años. Y bueno, si pinchamos en otros países, podremos también descubrir otras iniciativas, ¿no? Bueno, yo tenía algunas de esas iniciativas localizadas, lo digo por no pasar por todas, a ver, las tenía en la presentación. Un segundo, a ver. Localicé unas cuantas que me parecían más razonables, pero ahora no os puse el enlace. Vale, pues las busco aquí directamente. Vale, estas eran las iniciativas para España. Por ejemplo, Valencia misma tenía una estrategia de sostenibilidad turística, ¿no? Valencia 2030, ¿no? Esta es una estrategia justo valenciana, de la ciudad de Valencia en concreto, ¿no? Había ecoturismo, las Islas Baleares también teníamos cosas.
Este me llamó la atención porque hablaba de arroz, ¿no? Este lo tenía yo seleccionado allí, ¿no? Plataformas de arroz sostenible, ¿no? Como en Valencia tenemos lo del arroz, ¿no? Pues aquí había un proyecto que se centraba en ese consumo sostenible, en este caso sobre el tema del arroz. Y luego había uno bastante interesante que era sobre hábitos de consumo. A ver si lo localizo aquí abajo. En la página 2. Los enlaces los tenéis después en las transparencias, para poder ir. Estaba en la página anterior. Este es el que quería mostrar yo. Ya Este. Igual también había otro, pero digamos que no, consumo sostenible y nuevas economías, ¿no? Digamos que esta iniciativa además hicieron una guía en la que aparecen otras formas de hacer economía, o esas nuevas economías que aparece ahí. Y yo, bueno, creo que es una iniciativa bastante interesante que aunque comenzó y la guía es del año 2018 y desde entonces han pasado cosas, creo que sigue estando suficientemente vigente para que nos pueda servir todavía para trabajar en esa producción y consumo responsable, ¿no? Y aquí si le dais, pincháis, pues aparece el fichero, la guía, que la tenéis en formato largo y en formato reducido, sobre ese otro consumo para un futuro mejor. ¿De acuerdo? Aunque es del año 2018, creo que todavía sigue estando vigente y podemos contar, digamos, con esta guía para obtener ideas sobre qué hacer con producción y consumo responsable. Bueno, y hay más iniciativas, pero yo me voy a volver a las transparencias. A ver, voy a compartir. Hay aquí otra iniciativa muy interesante, que es una lista de las 400 plataformas de intercambio en España, ¿no? Y si ya entras a bucear en la iniciativa, te aparecen ya diferentes plataformas y, por ejemplo, esta salía de aquí, ¿no? Buscas gente que tenga tiempo, reparadores de cosas, porque no, parece que ya no se repara nada, ¿no? O sea, el consumo es consumir y reparar poco, ¿no? Producto nuevo, ¿no? Bueno, pues esto viene a cambiar bastante porque la nueva ley de residuos, que ahora comentaremos algunas pinceladas, aparece como el derecho a reparar, ¿no? Y se conoce así como el derecho del consumidor a reparar sus piezas, no a comprar unas nuevas, sino a poder reparar las que tiene. Bueno, pues esta es interesante, podéis entrarlo con el enlace y ver que hay diferentes, pues 400 plataformas de intercambio que tienen que ver con producción y consumo responsable. Esta es la que se desplegaba, que os había dicho, de consumidores sostenibles y nuevas economías, ¿no? Y aquí pues había algunas partes del informe que yo resalté en esta transparencia. Dice, el consumo sostenible no es solo que compramos, sino sobre todo qué estilo de vida llevamos, ¿no? Esta es una de las cuestiones que aparecía en esa guía. Y luego dice, los consumidores están preparados para consumir de manera más ética, pero se encuentran con muchas barreras, ¿no? A veces quieres comprar algo y no sabes por qué tienes que comprar eso y no lo otro, ¿no? Te faltan datos o información para poder decidir cómo es tu compra. Bueno, y también para apoyar todo el tema de producción y consumo responsable, pues tenemos también diferentes normativas o estrategias, ¿no? Aquí he recogido una normativa que es, bueno, es a nivel europeo, que dice sobre el tema hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores. Tenéis el link para acceder, pero aquí directamente aparecen muchas consideraciones. Yo he puesto aquí dos que me parecían relevantes. Dice, es necesario abordar las afirmaciones ambientales engañosas y abordar las prácticas de blanqueo ecológico con metodologías eficaces, incluidas la forma de fundamentar dichas afirmaciones. Aquí los datos tienen mucho que ver. Es decir, el análisis real de los datos nos pueden ayudar a por qué es necesario un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores, ¿no? Es decir, abordar esas afirmaciones ambientales engañosas, ¿no? Desde los datos lo podemos hacer. Y la otra que había remarcado era la W, que aparece como tal en el texto completo, aparece así. Dice, la publicidad influye en los niveles y los patrones de consumo, que la publicidad podría ayudar a las empresas y a los consumidores a tomar decisiones sostenibles con conocimiento de causa. O sea, esa publicidad responsable también podría ayudar a las empresas y consumidores, ¿no? a tomar sus propias decisiones.
Aparte de esta normativa a nivel europeo, tenemos la estrategia española de economía circular, ¿no?, para 2030, y esta estrategia se apoya en diferentes principios, ¿no? Evidentemente, la estrategia de economía circular era una de esas nuevas economías que aparecían en el informe que os he comentado, de la iniciativa anterior. Una de las que aparecen es esa economía circular, que evidentemente los productos tienen una vida y los podemos reutilizar, ¿no? Podemos reutilizar muchas veces el producto o bien para lo mismo o bien para otra cosa, ¿no? Pero tienen un reuso y en esto se apoya lo que sería la economía circular. Dice, los principios serían protección y mejora del medio ambiente, acción preventiva, es decir, antes de que ocurra ya, descarbonización de la economía, quien contamina paga, protección de la salud, racionalización y eficiencia, cooperación y coordinación, participación pública, desarrollo sostenible, solidaridad entre personas y territorios, integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones, ¿no? Hablábamos que esa producción y consumo responsable tiene que incluir no solo la parte económica, sino también las dimensiones social y medioambiental. Y aquí está incluir esos aspectos medioambientales en la toma de decisiones, ¿no? Mejora de la competitividad en la economía y generando empleo de calidad, ¿no?, también en la parte social. ¿Y en qué sectores prioritarios se apoya esta economía? Pues se apoya, cómo no, en el sector de la construcción. El sector de la construcción consume muchos recursos y además cada vez que algo se destruye, se cambia, genera muchos residuos, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechar, digamos, todos esos materiales ya usados para obra nueva, ¿no?, si es que hace falta realmente hacerla? El sector agroalimentario, pesquero y forestal, el sector industrial, los bienes de consumo, el turismo, de nuevo, bienestar aquí es uno de los ejes, turismo, y otro de los ejes que no había aparecido hasta ahora es el textil y confección, ¿no? Textil y confección es importante porque textil y confección al final es moda, y moda significa que lo uso, lo tiro y fuera, ¿no? Es decir, cuando convertimos que algo es una moda, significa que cuando no lo queramos lo podemos desechar porque es una moda, ¿no? Por eso muchos productos de uso para la casa se han convertido, son productos de moda, con lo cual se les etiqueta de esta forma y cuando ya no están de moda, pues ya no queremos, ¿no? Ya no queremos ese plato, ¿no? O alguien ya no quiere ese plato y quiere el que está de moda en ese momento, ¿no? Cuando un plato, pues nunca había estado antes de moda, se utilizaba hasta que dejaba el plato del pobre de existir. Pero el acuñarle la palabra para esos otros productos de moda hace que los desechemos, ¿no? La palabra moda indica eso. ¿Qué objetivos tiene esta estrategia? Pues bueno, ahí tenéis algunos de los objetivos. Reducir las emisiones de efectos de los gases invernadero, es decir, de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalente, reducir un 30% el consumo nacional de materiales, es decir, reducir el consumo de materiales, reducir la generación de residuos, reducir la generación de residuos de alimentos, ¿no? Otra vez los alimentos, ¿no? Los alimentos nos habían aparecido en aquel plan, que tenía su propio plan decenal para los alimentos. Era una de las metas del objetivo 12 y aparece aquí de nuevo también la reducción de los residuos de alimentos como uno de los objetivos de esta estrategia. Incrementar la reutilización y reparación para la reutilización hasta llegar al 10% de los residuos municipales generados y mejorar en un 10% el uso del agua. Claro, habíamos dicho que era importante la energía, ¿no? Para producir es importante la energía, pero si es importante la energía para producir, también es importante el agua para producir, ¿no? Y por tanto, hacer una gestión eficaz y eficiente de esa agua también es importante. Bueno, esta agenda se apoyaba en varios ejes y, pues bueno, teníamos aquí el eje producción, eje consumo, eje de residuos, eje de materias primas y eje de reutilización y depuración de agua. Luego ya, si queréis entrar sobre qué cosas se pueden hacer sobre producción y consumo, pues entrando en los ejes, pues aquí tenemos más ideas sobre qué cosas podemos hacer sobre producción y consumo responsable. Y vamos a seguir con normativa. En este caso, esta ley que se ha aprobado nueva, que os he comentado, sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular, ¿no? Esta ley se aprobó justo el día 8 de abril y apareció en el BOE el día 9 de abril, muy reciente. La ha podido incluir, al retrasar lo que era la ponencia, pues he podido incluirla. Y en esta ley, como os comentaba, fijaros, habla de residuos, pero el título 4 dice responsabilidad ampliada del productor del producto.
Es decir, ya no hablo solo del residuo, sino que hablo en primer lugar del producto. Es decir, yo tengo un producto, produzco un producto que al final genera un residuo. Aunque las leyes de residuos tengo un capítulo, un título especial para la producción, ¿no? Para esa producción, ¿no? Entonces eso se desarrolla con obligaciones de productor, requisitos mínimos y tiene una serie de secciones. Por tanto, digamos que ya no es solo el residuo, sino que nos fijamos antes en la producción, ¿no? De hecho, cuando teníamos que abordar los diferentes temas, los diferentes retos del Datatón, dijimos, pero si alguien habla de residuos, está hablando de un aspecto medioambiental, pero no, es porque si alguien habla de residuos, cuando primero ha hablado desde el diseño en la producción, está hablando de producción y consumo responsable, ¿no? Entonces, si solo hablo de residuos, sí que es un aspecto medioambiental, pero si me fijo en los residuos pensando que esos residuos antes han formado parte de un producto que antes ha tenido que diseñarse, si comienzo ahí mi proceso en el diseño del producto, el residuo no es un aspecto medioambiental, forma parte de la producción y consumo responsable, porque está al final de la cadena, ¿no? No solo me fijo al final que me he quedado con el residuo, sino desde que se diseña ese producto o servicio me estoy fijando en ese producto o servicio que va a generar, ¿no? Que al final, ¿qué saldrá de ahí, no? Pues va a salir al final, en algunos casos, residuos, ¿no? Y esta nueva ley pues sí que tiene en cuenta aquí los residuos. Bueno, yo aquí he remarcado algunas cuestiones que me parecían interesantes. Bueno, hace referencia a... Hemos hablado que el primer día hubo un taller, ¿no?, que dio Rubén Martínez sobre derecho de acceso a información pública, y resulta que el derecho de acceso a información pública, cuando se trata de temas ambientales, estaba regulado anteriormente en España ya, estaba regulado por la Ley 27/2006. O sea, desde 2006, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente tiene su propia ley de derecho de acceso a información pública. Y además que es bastante completa, ¿no? Y aquí, claro, cómo no, en esta ley vuelve a hablar de ese derecho especial de acceso a la información de temas ambientales, ¿no? Relacionado con el residuo, pero también con la producción. Y algo que me parece muy importante, dice, en el ámbito de las diferentes competencias que tengan las administraciones, dice que deberán generar informes, ¿no?, con una periodicidad anual al menos de un año. Pero luego dice, y esta información se pondrá a disposición en formato de dato abierto o reutilizable. Es decir, ya no solo el informe que genere, sino de ese informe tendrá que aparecer en formato abierto o reutilizable. Es decir, hemos pasado de tener que producir solo el informe al que estará obligado la administración, además de ese informe, tendrá que producir datos abiertos o reutilizables para el público en general. Yo creo que esto es un paso importante porque hemos pasado del informe a los datos que avalan la transparencia que estaría con el informe, pero ahora ya los datos van a avalar esa transparencia. Y tengo que mostrarla ya no dentro del informe en formato PDF, sino también alguna información o datos de ese informe tienen que aparecer como datos abiertos, ¿no? Para el público en general. Bueno, luego he ido remarcando aquí algunos artículos, el artículo 18, sobre todo lo que tenía que ver con datos, ¿no? Porque nos da pistas sobre qué cosas se van a poder hacer con datos. Dice, tendrán que reportar, ¿no?, los productores de sustancias peligrosas en materiales, ¿no? Dice, para fomentar la reducción de contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos, pues se tendrá que reportar la información sobre esos productos a la base de datos creada a tal efecto por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. Aquí lo que no me ha gustado es que la base también estará disponible para los consumidores, pero tenemos que solicitarlo, ¿de acuerdo? O sea, los consumidores podremos solicitar revisar qué hay en esa base de datos, pero tenemos que hacer una petición, ¿no? Directamente va a estar abierta para las empresas que hacen tratamiento de residuos. Y el consumidor, si también quiere informarse, pues lo pide. Se supone que si lo pide, se lo darán, ¿no? Porque además estará avalada por esa ley especial para acceso a la información de temas medioambientales. Dice, implantar un sistema de información para recopilar datos. Es decir, el tema de los datos mezclados con esa producción y con los residuos que pueden generar está vigente prácticamente en toda la normativa. El artículo 37, que es las que hablábamos de las obligaciones del productor, dice, los productores de productos podrán ver ampliada su responsabilidad y ser obligados a diseñar productos y componentes de productos de manera que a lo largo de todo su ciclo de vida se reduzca su impacto ambiental. También podrán ser obligados a desarrollar, producir, etiquetar, comercializar y distribuir productos y componentes de productos aptos para usos múltiples. Aceptar la devolución de productos reutilizables. Todo esto se les podrá obligar y todo esto dice al final que, bueno, que esto se desarrollará
mediante diferentes normativas, ¿no? O sea, esto dice lo que podemos hacer y luego esto se desarrollará mediante reglamento. Es decir, que se les podrá obligar a que recojan productos reutilizables, ¿no? Los famosos envases de vidrio que hasta antes que viniera Ecovidrio eran reutilizables, ¿no? Cuando apareció Ecovidrio dejaron de serlos. Más obligaciones. Dice, ofrecer información a las instalaciones de preparación para la reutilización. Información fácilmente accesible al público sobre las características del producto relativas a la durabilidad, es decir, cuánto va a durar un producto, capacidad de reutilización, reparabilidad, reciclabilidad y contenido en materiales reciclados. Claro, antes comentábamos en el informe la iniciativa sobre el consumidor responsable y las nuevas economías, que los consumidores estamos dispuestos a hacer una compra diferente, ¿no? Pero a veces necesitamos esa información. Bueno, pues aquí dice que se podrá pedir a los productores, ¿no?, que aporten esa información que como consumidores nos vendría bien. Dice, establecer sistemas de depósito que garanticen la devolución de las cantidades depositadas y el retorno del producto para su reutilización. Es decir, todo eso se le podrá cargar al productor, ¿no? Proporcionar información sobre la introducción en el mercado de productos que se conviertan en residuos y sobre la gestión de estos. Aumentar los periodos de garantía de los productos, tanto de los nuevos como los reparados. Cumplir las condiciones necesarias para garantizar el derecho a reparar. ¿Os acordáis? Derecho a reparar, que he comentado antes, que aparecía en una directiva europea y que se ve reflejado en España ya con esta ley, el derecho a reparar el del consumidor. Proporcionar información sobre las características del producto que permitan evaluar las posibles prácticas de obsolescencia prematura, ¿no? Todos sabemos qué es eso de la obsolescencia programada, ¿no? Que compramos productos eléctricos o electrónicos y no duran lo mismo que antes. Yo recuerdo que mi primera lavadora me duró 21 años y bueno, la nevera todavía tengo, 30 años tiene. Entonces, todavía sigue viva. Supongo que la próxima que me compre no van a durar lo mismo. De hecho, la secadora me la compré después y creo que tengo ya 3, con lo cual los productos ya no duran lo mismo. El artículo 46 habla de autocontrol y dice la calidad de los datos recogidos y comunicados. Es decir, los productores y los gestores de residuos tendrán que tener en cuenta la calidad de productos recogidos y comunicados y establecer auditorías independientes realizadas por empresas acreditadas para la verificación de datos. La verificación de datos es algo que está ahí. Es decir, se necesita verificar datos para muchos aspectos. Y ahora aparece también la verificación de datos pues, en el contexto de esta normativa sobre residuos. Pero estas auditorías independientes para verificar los datos, digamos que es un trabajo más o una de las opciones más con las que poder trabajar a partir de los datos, ¿no? O desarrollar una profesión a partir de esa verificación de datos, ¿no? Auditorías especialmente para el tema de verificar datos. El artículo 47 habla de transparencia y diálogo. Dice, tendrán que tener en sus páginas web información actualizada con carácter anual, incluida su modalidad. Y aquí habla que tal como se toman las decisiones, tendrán que también informarse sobre cómo se toman las participaciones y las decisiones, sobre cómo se toman las decisiones. Y el artículo 45 a 65 dice, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico remitirá a la Comisión Europea respecto a cada año natural. Bueno, y estos son todos los datos que ya no les he subrayado porque tiene que reportar un montón de datos y tiene que reportar datos que de alguna forma pues igual también los puede tener abierto y podemos tener acceso a ellos. Y desde luego, como reporta a la Comisión Europea, también estarán disponibles en un futuro para el resto de países de la Unión Europea. Con lo cual, aquí va a haber unas importantes fuentes de datos que en este momento no están. Bueno, hemos visto cosas respecto a normativa y ahora vamos a hablar un poquito de etiquetas o sellos medioambientales, ¿no? ¿Qué son esas etiquetas o sellos medioambientales, ¿no? Vamos a comprar productos y vemos pequeñas etiquetas, ¿no?, que hay en los productos, ¿no? Yo el otro día compré algo de ropa y la guardé justo para ahora. De aquí, por ejemplo, no se ve muy bien, pero esta es una etiqueta que dice que este producto era como, a ver, era sostenible, no sé qué más. Bueno, una etiqueta, pero claro, yo lo veo, pero no sé muy bien qué es esto, ¿no? Quizá detrás tiene un código QR, si lo escaneo seguro que tengo información, pero no lo he hecho. De confesar que no lo he escaneado y no lo he hecho. Pero hay todo un mundo de etiquetas.
todo un mundo de etiquetas, ¿no? Si habéis ido a comprar, seguro que habéis visto un montón de etiquetas distintas sobre aspectos medioambientales en la compra de productos. Vamos a hablar un poquito sobre ellas. Aquí hago referencia a un artículo del año 2011, que en el año 2011 decía el lío de los sellos ambientales para una simple hoja de papel, ¿no? Y el artículo presenta al final, aquí hay 12 en esta imagen, pero en realidad el artículo dentro contiene 14 sellos diferentes y de esos 14 sellos, 12 están relacionados con temas que tienen que ver con una hoja de papel, ¿no? Y luego 2 que tienen que ver con los sistemas de gestión ambiental. Aquí tenemos el sistema de gestión EMAS y aquí el ISO 14001, ¿no? Pero los otros, aquí solamente hay 12, pero había estos 12 más otros 2. Los otros 12 sellos, digamos, que tienen que ver solamente, son etiquetas, diferentes etiquetas que tienen que ver con una hoja de papel, con el uso de una hoja de papel, ¿no? Entonces, ¿cómo decides cuando vas a comprar papel sobre qué sello? ¿Cómo orientas tu compra? Si hay tantos. Bueno, pues esto era en el año 2011, pero esto no es nada, porque si consultamos la página de Ecolabel, hay, como dice ahí, 455 ecoetiquetas. 455. En el 2011 había 12 para productos que tenían que ver con el papel. Estas tienen que ver con cualquier tipo de producto. Aquellas eran solamente con el papel. Pero hay 455 etiquetas. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo consumidor sabemos qué etiqueta es la adecuada o qué etiqueta no es? Porque además todas las etiquetas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Porque solamente el hecho de tener tantas etiquetas lo que significa es que cuando hay una etiqueta hay alguien que no le parece bien la etiqueta porque tiene un determinado aspecto que a lo mejor no va a cumplir y entonces hace una modificación de la etiqueta en donde ese aspecto no se incluye. Entonces, claro, como consumidores, ¿cómo nos movemos en ese mar? Y seguro que hay más, ¿eh? O sea, la página recoge 455, pero estoy segura que hay más etiquetas. Es decir, todo esto es increíble la cantidad de etiquetas que podemos encontrar. ¿Qué hace el consumidor con esto? Pues quizá con algunos conjuntos de datos, ¿no? Podríamos avanzar, ¿no? Sobre, a partir de los sellos, los diferentes sellos, estandarizar la información que tienen y construir información con esos datos, ¿no? Esa podría ser una de las iniciativas que lanzáramos. Y aplicaciones, mira, me falta aquí una C. ¿Y aplicaciones? ¿Tenemos aplicaciones? Bueno, pues existen varias aplicaciones que no sé si habéis utilizado, que nos permiten tomar decisiones como consumidores, ¿no? Recordad que hemos dicho que como consumidores necesitamos tomar decisiones y para ello necesitamos información. Bueno, pues aquí yo voy a presentar tres herramientas, pero estoy segura que habrá muchas más, ¿no? Pero bueno, cualquiera de estas herramientas o variaciones de las mismas o sobre para un tipo de producto concreto, ¿no? Podríamos desarrollar, contribuir a este reto de producción y consumo responsable, ¿no? Desarrollando pues igual una aplicación relacionada con un tipo de producto. Yuka, yo no sé si la tenéis o no, no sé si era conocida o no. Pues te da, escaneas la etiqueta del producto y te da información sobre todo sobre productos, como dice ahí, alimentarios, cosméticos, te da algunas recomendaciones y te da un historial, ¿vale? Sobre todo tiene eso, productos alimentarios y productos cosméticos. Tú escaneas la etiqueta, abres la aplicación, escaneas la etiqueta del producto y rápidamente te da información sobre ese producto, ¿no? Y todos los días iban incorporando nuevos productos, con lo cual es bastante útil a la hora de ir a buscar o tener un producto en mano, saber si me decido por comprarlo o no comprarlo, ¿no? Con esa etiqueta. Esto podemos hacerlo a través de Yuka. Aquí hay otra aplicación, ¿no? Que esta es para comida, ¿no? Le hacemos una foto al plato y es capaz de identificarnos cómo es esa comida, cómo es lo que vamos a comernos. Si el producto está muy elaborado, poco elaborado, ¿no? Es capaz. No sé lo buena o mala que será, pero bueno, tenemos ahí para poder probarla. Y la última de las aplicaciones también va sobre el tema de la comida. Luego están los enlaces sobre el tema de la comida y es el coco, ¿no? Aquí lo que hacemos es que también escaneamos lo que sería la etiqueta del producto. O sea, esta no es, son productos alimenticios, pero no os le hago la foto al producto a lo que me voy a comer, al plato, sino a la etiqueta que lleva ese producto, ¿no? Y además, para que esté estandarizado,
pues resulta que los productores tienen que publicar la información de una determinada forma y esta aplicación lo coge de esta forma, de la forma científica en la que tienen que publicar los productores. También nos da información sobre el producto, ¿no? Bueno, pues digamos que estas serían 3 aplicaciones que hay hechas. Seguro que hay más aplicaciones y seguro que desde la perspectiva que queramos escoger, desde otras perspectivas, podemos crear incluso otras aplicaciones que tengan que ver con la producción y consumo responsable, porque todas estas, por ejemplo, están dirigidas al mercado alimentario, ¿no? Y la primera también estaba dirigida al mercado cosmético. Pero es que compramos muchas más cosas, ¿no? Se producen más cosas y somos consumidores de otros tipos de productos, con lo cual este tipo de etiquetas para otro tipo de productos también cabría poder desarrollarlas, ¿no? Y igual investigar cómo están estas hechas nos permite avanzar pues, en algo similar en otro tema que nos pueda ser de interés. Otra cuestión para recoger información. No sé si antes tenían una aplicación, esta aplicación es QHLD, dice, ¿y esto qué es? Pues es ¿qué hacen los diputados? Son las iniciales de qué hacen los diputados. Yo no sé si habíais sido usuarios de la anterior aplicación. La anterior aplicación se llamaba Tipi Ciudadano. Y también lo que hacía era recoger, escanear la información del Congreso de los Diputados, que por supuesto tiene su página, el Congreso de los Diputados tiene su propia página web, tiene toda la información en la página web, pero esa información es como cuesta de acceder a ella, ¿no? Cuesta de localizar. Y sin embargo, con Tipi Ciudadano habían conseguido que esa información fuera accesible para la ciudadanía. Bueno, pues esta es todavía una mejora más de esa aplicación. Así que os recomiendo que entréis y veáis, porque esta aplicación te permite averiguar sobre qué cosas se hablan en el Congreso de los Diputados, quién dice qué, quién tiene interés en determinados temas. Y claro, los temas de producción y consumo responsable están también en el Congreso de los Diputados. Por tanto, podemos aprender sobre lo que se habla, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les decía a mi alumnado del máster de Ingeniería Química que para ellos podía ser muy útil la aplicación de Tipi Ciudadano y ahora esta. ¿Por qué? Porque como trabajan con productos químicos, los productos químicos rápidamente hay un producto químico que va a dejar de utilizarse porque se va a prohibir, pero hay otro producto que se va a permitir su uso, ¿no? Bueno, pues estar al día de lo que va a pasar permite adelantarte al mercado, ¿no? Entonces también como ingenieros e ingenieras, la aplicación de Tipi Ciudadano, que estaba hecha para rendir cuentas de los diputados a la ciudadanía, pues también en el campo profesional, por ejemplo, en el campo de la química, tenía su aplicación y esta igual, esta es una mejora de la anterior que era Tipi Ciudadano. Y bueno, y por último, aquí he reunido un directorio de asociaciones de consumidores estatales, ¿vale? Y luego se puede acceder y en cada uno de los enlaces pues tiene información sobre asociaciones de consumo. Las asociaciones de consumo tienen datos, pero tienen principalmente datos que derivan de estudios, ¿no? Bien de grupos de discusión, de encuestas, de análisis. Pero no son datos de producción, sino son datos sobre tendencias más bien sobre consumo. Pero bueno, como el taller es producción y consumo responsable, pues en las diferentes páginas web podemos encontrar también algunos datos sobre consumo. Pero como veis, en realidad la parte de producción y consumo responsable es más falta de datos, ¿no? O sea, ¿cómo puedo organizarme para conseguir hacer algo con datos, ¿no? O sea, aunque los datos no los tenga, yo puedo diseñar la herramienta sobre qué podría hacer con ella cuando los tenga. Y cómo conseguir cubrir esos datos, recoger esos datos, ¿no? Es más bien sobre cómo recoger esos datos que sobre cosas que ya tenga los datos y pueda hacer cosas con ellas, ¿no? A no ser, por ejemplo, que sea pues lo que hemos visto de las aplicaciones como la de Yuka o el Coco, ¿no? Que a partir de las etiquetas, pues sí que tienes ya la información. Y etiquetas de productos tenemos muchos. Ellos habían dedicado al campo de la alimentación y la cosmética, pero hay muchísimas otras ramas, ¿no? En la que seguro que una aplicación de ese estilo también se agradecería, seguro. Y yo creo que con esto yo he acabado mi presentación. Bueno, tenía aquí un ejemplo, tenía algunos ejemplos de los que practico en clase, ¿no? Yo doy clase, como os he comentado ya, en 3 titulaciones. En todas ellas procuro que mi alumnado haga trabajos prácticos, trabajos que interaccionen con la realidad, que les haga salir de las aulas. Y creo que bueno, aquí teníamos las diferentes instituciones con las que hemos colaborado en el marco de todos esos trabajos. Como veis, salir fuera del aula te permite colaborar con muchas personas, organizaciones de cualquier nivel.
Y como el taller era de producción y consumo responsable, pues este es un trabajo que hace el alumnado del máster de gestión de ingeniería química, en el que hacen una aplicación de lo que es la norma ISO 9001, que es lo que yo les enseño, norma ISO 9001, pero ven cómo se relaciona la norma ISO 9001 con el desarrollo sostenible, ¿no? Cómo se vincula con los diferentes objetivos. Y este trabajo lo venimos haciendo desde el año que se aprobó la Agenda 2030. Desde 2015 es una asignatura de segundo cuatrimestre que está ahora en marcha, y desde febrero de 2016 venimos trabajando, implementando la relación de la norma ISO 9001 con el desarrollo sostenible. Y claro, ellos trabajan directamente vinculados a la producción y consumo responsable, ¿no? Como ingeniería química, que es su rama profesional, trabaja directamente con esa producción responsable. Y luego también tengo aquí algunos trabajos de los que habían hecho este año el alumnado de ciencia de datos, ¿no? Algunos directamente estaban vinculados a la producción y consumo responsable. Aquí solamente les pongo una condición, que el trabajo que escojan, el tema, tiene que estar vinculado al desarrollo sostenible. Y dentro de eso, pues cada grupo decide hacer su propio trabajo en datos, o bien hacer también periodismo de datos. Pueden o buscar noticias relacionadas con el tema, como he comentado antes, o hacer una investigación a partir de diferentes fuentes de datos que pueden encontrar. Bueno, pues este año tenía uno muy curioso que sí que viene al tema de la producción y consumo responsable, que era justo el grupo 10, que estuvo trabajando comparando Mercadona y Consum, la comparación en temas de desarrollo sostenible. Y claro, lo que se encontraron es que no tenían datos. Ellos querían, era un grupo, eran 5 personas y querían comparar qué estaba pasando con Mercadona y Consum, ¿no? En realidad, sobre todo vinculado al desarrollo sostenible. Y lo que tuvieron que hacer es ir a recopilar diferentes datos de diferentes fuentes para poder compararlos. Les pidieron información a ambas empresas, les remitieron básicamente a su página web, o sea, no les dieron más información, les remitieron a su página web a esas empresas, estuvieron consultando los informes no financieros, estuvieron haciendo también una propia investigación dentro de los propios supermercados, ¿no? Cogieron 10 productos típicamente valencianos y se fueron a ambos supermercados a ver esos productos valencianos, dónde era el origen, ¿no? Por ejemplo, cogieron productos como la horchata, ¿no? Y tenían que ir a ver a Consum y a Mercadona de dónde era el origen de la horchata que venían en Consum y en Mercadona. Si realmente era valenciana, ya que la horchata es un producto típicamente valenciano, o era de otros orígenes, ¿no? Y esto lo hicieron con 10 productos con el arroz, por ejemplo, también, ¿no? Productos típicamente valencianos. Y con eso también querían contribuir a comparar la sostenibilidad de ambos tipos de supermercados. Es decir, no estaban los datos y tuvieron que ir a diferentes fuentes para comparar estos dos supermercados. Claro, hicieron la comparación de dos, pero bueno, esta comparación puede hacerse a nivel más grande, ¿no? Con más supermercados, con más tiempo, de una forma más organizada, ¿no? Y comparar, por ejemplo, la sostenibilidad de las grandes cadenas, por ejemplo, comerciales, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la parte de alimentación y cosmética, ¿no? Que es lo que podríamos encontrar en Mercadona y Consum principalmente, ¿no? O con los productos frescos, de dónde provienen, cuántos kilómetros han recorrido, ¿no? Viendo las etiquetas y haciendo incluso investigación de campo, yendo al propio supermercado ya con un conjunto de variables para los que iban a buscar la información, ¿no? Y anotar esos datos, ¿no? Y ahora sí que ya no tengo más, solo que preguntaros qué vais a hacer, ¿no? Con los datos para fomentar una producción y consumo responsable. Como veis, hay muchos frentes abiertos, pocos datos y muchos frentes abiertos, ¿no? Y por tanto es un campo en el que es necesario trabajar. Yo desde luego estuve preguntando muchísimas personas a ver quién quería dar el taller, y no encontré que nadie quisiera dar el taller de producción y consumo responsable. Me decían, no, es que no conozco a nadie que trabaje directamente con datos. Saben de producción, de consumo, pero con datos no, ¿no? Yo al final no tuve más remedio que impartir el taller, ¿no? Entonces, lo que encontraba era la falta de esos datos, ¿no? Entonces es lo que os he venido a contar, esa falta de los datos, y bueno, que en realidad esa falta de los datos son muchos caminos abiertos, ¿no? Con los que poder comenzar a trabajar, no solo para el datatón, sino para un montón de cosas más, no solo con el datatón. Así que, sí. Una consulta, ahí hay una... Dentro de la normativa hay posibilidades. Bueno, sí, muchas gracias por la presentación. Ese es otro. Gracias. Mucha información. Hay mucho donde ir a buscar.
Pero tenía una pregunta sobre la normativa. ¿Obligan las empresas a generar esta información o todavía no es obligatorio a ese efecto? Sí, los informes no financieros que yo he comentado antes, hay determinados tipos de empresas que, por las características que tienen, han de publicar esa información. Y de hecho, hay una directiva europea que todavía no se ha aprobado, que todavía les marca cómo han de publicar los datos. Es que esa normativa nueva que está por aprobar para toda Europa es una directiva, está por aprobar, ya llevan ahí ya un montón de tiempo y no la aprueban, ¿no? Quizá porque da demasiadas cosquillas, porque esta nueva normativa obliga a las empresas a cómo tienen que publicar incluso los datos, porque en los informes no financieros muchas empresas estaban publicando qué bien hago esto, qué bien hago lo otro, pero aquello que hago mal y que tiene que ver con la sostenibilidad me lo callo porque nadie me obliga, ¿no? Entonces, digamos que esas nuevas normativas vienen empujando a qué tienen que publicar. Sí, tienes que hacer información, informes no financieros. Es decir, no tiene que ver con economía, pero tiene que ver con otros aspectos, principalmente medioambientales y sociales, de tu propia organización, ¿no? Como tú como empresa creas y generas riqueza, ¿no? También te enriqueces y el consumidor tiene derechos a saber cómo produces tus productos, ¿no? De dónde vienen, ¿no? Cuántos kilómetros recorren esos productos. Por tanto, deberías reportar esa información. Hay determinadas empresas que sí que están obligadas. Ahora están obligadas las empresas de más de 250 trabajadores y creo que en un par de años estarán obligadas las que tienen hasta a partir de 50 trabajadores, ¿eh? Es decir, el número de trabajadores se ha descendido bastante. Es decir, que muchas empresas se van a ver obligadas a hacerlo, pero independientemente que se vean obligadas, cualquier empresa que no esté obligada, si tiene voluntad, lo puede hacer. Nadie te obliga, pero es que en realidad es una forma de venderte mejor. Si lo haces bien, ¿por qué no te vendes mejor? Si lo haces bien. Ahora, si lo haces mal, evidentemente, lo haces mal y no estás obligado, no vas a publicar. Pero si lo haces bien, ¿por qué no publicas? ¿No? Porque al final esto te va a traer reporte económico. Es decir, si lo haces bien y lo publicas para que se sepa, aunque no estés obligado, esto te va a traer beneficio económico, sí o sí, porque los consumidores vamos a querer consumir tu producto, porque tú, sin tener necesidad de publicar, pues has publicado determinados conjuntos de datos, determinada información que tiene que ver con una producción responsable, que yo como consumidor tengo información para decidir mi compra. Porque hablábamos, pero como consumidores estamos dispuestos a hacer cambios, pero a veces no tenemos información. Fijaros esas 455 ecoetiquetas. Claro, ¿y quién nos dice a nosotros que vamos a un sitio justo y la etiqueta que estamos viendo resulta que es falsa? No sabemos cómo. No, digamos que no hay un identificador de etiquetas. Hay tantas, es decir, no se ha unificado el mercado, que hay tantísimas, que al final lo que genera es desinformación. O sea, no tienes información, más bien tienes desinformación de las posibles etiquetas. Porque de la A a la B, ¿qué se va? ¿Qué diferencias hay? No sabemos como consumidores. Es demasiado. Es decir, aquello de demasiados datos crean desinformación, pues en este caso, demasiadas etiquetas como consumidor no son recomendables porque no, en realidad no sabemos de qué está informando, de la diferencia entre una y otra, ¿no? Y cuando muchas veces lo que está detrás de esas etiquetas es que una etiqueta tiene determinada característica, un conjunto de productores sabe que esa característica no la va a poder cumplir, ¿por qué no? Y crea una etiqueta alternativa, que es igual que la otra sin esa característica. Entonces, claro, como es libre el mercado de las ecoetiquetas, que bueno, que está bien que sea libre, pero que al final como consumidores no nos ofrece información. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿cómo se despliegan los datos que, o sea, supongo que habrá una forma estandarizada para presentar los datos y eso es una propuesta. ¿Los datos de Eh, las empresas? sí, No hay forma estandarizada. De hecho, tienen que presentar un informe. Ahora es un- lo que les viene es como viene en la ley de residuos aparecía que había que presentar un informe, pero además había que presentar información como datos abiertos y reutilizables. claro. Quizá cuando esto les llegue a las empresas cambien el chip. De momento no lo están cambiando. Quizá cuando les llegue, pues igual decidan cambiar el chip, ¿no? Pero bueno, en esa ley de residuos ya aparece. Es decir, tiene que generar un informe ya, pero no me genere solo el informe. Del Sí. informe genera además datos que publiquen abierto y accesibles para todo el público. O sea, no que yo te tenga que pedir los datos,
O sea, no publicidad pasiva, sino publicidad activa. Los tengo ya ahí presentes. Y está el informe junto con el conjunto de datos. Lo mismo que presentas los indicadores junto con el conjunto de datos con los que calculas el indicador. Pues lo mismo, transparencia, directamente. Yo no sé si había otra ley en la que se pusiera, en la que se haya puesto hasta ahora informe, pero también datos abiertos. Yo no lo sé, ¿eh? Yo es la primera que leo, y, o sea, os lo he puesto ese apartado porque me ha parecido que era muy importante. Ya no pides solo un informe. La administración tiene que la administración que tenga competencias, que es la nacional y la autonómica, tiene que presentar un informe al menos con periodicidad anual. Pero no solo el informe, sino también parte de la información tiene que estar presentada como datos abiertos o reutilizables. Yo creo que eso es un paso muy importante. Es un paso muy importante que ha venido con esa normativa de residuos y espero que venga con todas las que vengan a continuación. Porque al final hablábamos que los informes no son datos abiertos, pero de los informes sí que puede haber datos abiertos. Sí que tienen información. Claro. ¿Y qué incentivos hay a la generación de esa información? Ninguno, es solamente el... Si están obligados, no tienen ninguno. Ahora, si no están obligados, por ejemplo, a nivel de la Comunidad Valenciana, se está gestando el registro de empresas socialmente responsables. Entonces, las empresas tendrán que tener unas determinadas características para poder estar en ese registro. Y evidentemente, si estás en el registro, supone que tendrás ventajas pues, para presentarte a licitaciones públicas, para cuando dan subvenciones estar primero. No sé si tendrá ventajas por desgravación o ventajas en cuanto a seguridad social, no lo sé. Pero la idea era que tuvieras, que tú, para estar en ese registro y cumplir determinadas condiciones, luego tuvieras determinadas ventajas de la administración. En esa línea, ventajas a la hora de contratación pública, ¿no? A la hora de subvenciones, pues igual ventajas en desgravaciones o ventajas en seguridad social y otras que seguro que pueden proponer, ¿no? O sea, esa idea se estaba gestando y estuvimos dando un taller sobre la Estrategia Valenciana de Recuperación, sobre el eje justo de gobernanza, y estuvo el director general de Economía Sostenible en el taller y estuvo hablándonos sobre ese registro de empresas socialmente responsables. Y yo ya le apuntaba, ¿y por qué en ese registro no favorecéis que las empresas publiquen datos en abierto? Claro, aquello parecía que de momento todavía es complicado, pero bueno, ahí estamos, todo se andará. Por primera vez la ley de residuos dice publique el informe, pero también datos abiertos. Así que ya estamos más cerca. Sí, y la Unión Europea no financia esto como tipo de proyecto para que ingresen dineros para poder generar esos datos. Como La un verdad que no lo sé. La Unión Europea es también ahora en el tema de construir los espacios únicos de datos. Espacios de datos que tienen que ver con colecciones únicas. Por ejemplo, hay una que tiene que ver con la producción. Va a haber conjuntos de datos sobre transporte, conjuntos de datos sobre energía, para que haya, digamos, un solo sitio donde estén todos los datos de determinadas categorías, ¿no? En principio hay 9 categorías, creo que hay alguna más. En principio la estrategia de datos europea planteaba 9 categorías y yo creo que se han incluido ya alguna más, ¿no? Y están comenzando, digamos, en ese momento de hacer nodos de datos de un determinado sector para que esos datos se puedan intercambiar entre empresas y no solo entre empresas y administración y empresas. Pues entiendo que eso va a favorecer el hecho de que las empresas también quieran publicar datos. Seguro. Esos nodos de datos y además digamos, con todo el valor que se puede añadir, con todo el negocio que se puede generar con esos datos. Y de hecho están ahí trabajando, los nodos se llaman Gaia, G-A y latina A, Gaia X. De hecho, hace poco había una pequeña convocatoria y han hecho algunas presentaciones en España y están trabajando en esos sitios únicos que habrá información sobre un sector, un determinado sector. Claro. Y ya te digo, la normativa sobre informes no financieros sigue sin aprobar, a no ser que la hayan aprobado recientemente, no me he enterado, hace un par de semanas seguía todavía sin aprobar. Y ya lleva tiempo para aprobarse, pero no han conseguido que se apruebe.
demasiadas restricciones, supongo, demasiados lobbies, no lo sé. Claro. Claro, porque eso obliga a las empresas. ¿A quién? A las que están obligadas, pero claro, es que hasta ahora estaban publicando lo que les daba la gana, lo que querían. Claro, y eso mientras no está estandarizado no aporta a una información más global. Claro. Más global, sí. Muchas gracias. Sí. Muy Oye, te agradezco mucho la presentación, aporta mucho el contexto, la normativa y cómo uniste mucho tema con los COP y las otro tipo de conferencias. Sí, las Yo no conferencias sobre el medio humano, sí. Claro, entonces yo no las había relacionado en esa línea de tiempo ni el contexto. Entonces ahora tengo como más contexto, mucho más contexto. Y además, ahora cuando vayas a la presentación, bueno, voy a incluir algún enlace que he visto que no lo tenía, que lo puse, Ya. pero al final no estaba, pero ya veréis que cada una de esas conferencias tiene su enlace para ir a su página o información adicional. O sea, la presentación está llena de enlaces para poder acudir a la fuente de donde se ha obtenido esa información y ampliarla, por supuesto. Porque aquí era como un abanico de posibilidades de campo abierto en las que puedo trabajar. Es decir, si quiero trabajar con datos y me interesa la producción y el consumo responsable, es que tengo un abanico de posibilidades donde poder trabajar. Y yo os he puesto, por ejemplo, la estrategia de economía circular, pero lo mismo que está la de economía circular, hay otras similares. Está la de la economía, creo que es azul, otras similares que van en la misma línea y de las que también puedo sacar más información. Aparte de que ya solamente las metas de la agenda, y si reviso más con detalle el resto de metas de la agenda, veo dónde poner el foco en el tema de la producción y consumo responsable. Es decir, y al final, para poner el foco necesito medir, y para medir necesito datos. Sí. Y con esos datos calcular indicadores. Es decir, necesito los datos sí o sí que no están. Ya habéis visto los indicadores en España. Bueno, no son solamente los de producción y consumo responsable los que están buscando las fuentes de información, ¿eh? Pero después de 7 años. Sí. Pero no solo España, ¿eh? No es solo España. No es solo España. Es decir, si hurgas un poquito y vas a ver los indicadores, cuando te fijas y ves el detalle, ver los pocos indicadores que están todavía publicados, y es más, si entréis a mirar los indicadores, veréis que hay indicadores que los años a los que hace referencia, a lo mejor es a 2016 o a 2017, y dices, por lo que hablábamos, que los datos estadísticos son datos muy buenos, consolidados, pero no están en el momento que se les necesita. Claro. Y los datos abiertos, digamos que tienen que tener esa frescura, ¿no? De estar cuando los necesito. Y si luego los tengo que rectificar, pues los rectificaré, pondré una nota y los rectificaré. Pero si en el momento los necesito, los tengo. Y no tengo que tener miedo como administración o como empresa a poderme equivocar, sino el derecho a equivocarme y rectificar, ¿no? Para que estén disponibles cuando se necesitan. Es que el no estar disponibles cuando se necesitan significa que estarán disponibles cuánto, no sé. Entonces hay que valorar, ¿no? Hay que valorar unas cosas y otras. Pues bueno, como ya tenemos los institutos nacionales o los institutos de estadística a nivel nacional o de ciudades también hay, o de comunidades, pues bueno, hay que trabajar en la línea de los datos abiertos, ¿no? Con esos datos frescos, ¿no? Con esa idea que el dato abierto tiene que ser un dato fresco, que lo produzco y automáticamente lo tengo disponible para poder utilizar, ¿no? Para que me sirva ya y ahora, no dentro de 2 ni 3 años, que también me pueda servir entonces, pero ahora, yo lo necesito ahora. Y sobre todo, mucho que hay que avanzar también en el tema de datos abiertos, en el tema de que se publique el histórico. Bueno, esto del histórico, esto es una pelea. Yo con mis alumnos que les pido hacer ese tipo de proyectos, bueno, todos los años piden por derecho a acceso a información pública, porque hay diferentes aplicaciones en donde te dan la información de los datos en el momento. Pero es que, claro, no quieren estudiar el momento, quieren estudiar cómo ha sido el histórico de esos datos, ¿no? De hecho, querían estudiar cómo había afectado que la Universidad Politécnica durante el periodo cuando estábamos durante la pandemia, hubo un periodo que estuvimos cerrados, ¿no? Por aquellas fiestas estudiantiles, ¿no? Y la Universidad Politécnica estuvo cerrada, pero la de Valencia no. Entonces querían estudiar si eso había afectado a la contaminación del tráfico en la ciudad de Valencia. Pero entonces, claro, necesitaban tener datos de espiras y de contaminación, no solamente de ese periodo que habíamos estado cerrados en la Politécnica, sino también de los años anteriores, porque claro, si quieres comparar,
Sí, seguro. ¿Y cómo busco? Digo, pues mira, por lo menos hay que tener los datos de este periodo. Una semana más, porque eran 2 semanas solamente. 2 semanas antes y 2 semanas después. Pero no solo de este año, sino del año pasado, del anterior y del anterior. Pues no estaban esos datos. O, por ejemplo, había otros ahora que teníais ahí sobre Valenbici, que querían obtener los datos para hacer un estudio sobre las estaciones de Valenbici, de las bicicletas. Es que no estaba el histórico. Entonces, cogieron, lo mismo que los del año pasado anterior, cogieron, se construyeron su propia API y empezaron a recoger los datos. Y tanto un año como otro, tanto el alumnado que hizo el estudio sobre contaminación, ver cómo afectaba que la UPV hubiera estado cerrada esa contaminación, como los de este año de Valenbici, cogieron y se hicieron la API y recogieron esos datos que no estaban. Pero claro, solo podían recoger datos a partir de que tenían la API. Los de antes no los podían recoger. No podían, claro. No podían. Y los tiene la administración, pero no están disponibles. O sea, no están disponibles. Están cambiando, ¿no? Porque a base de pedir. Por eso uno de los temas dentro de Datatón era justo pedir los datos, aunque sé que a lo mejor cuando me lleguen mi proyecto ya lo habré presentado, ¿no? Pero por lo menos que la administración sepa que yo los quiero esos datos. Y para el siguiente que venga a lo mejor ya los tiene. O yo mismo, si el proyecto acaba aquí pero no tengo esos datos y dentro de 2 meses los tengo, pues igual quiero continuar avanzando en esa línea, ¿no? Ya con los datos. Así que, bueno, Eso. pues si no tenéis más preguntas, yo por lo menos dejo de grabar. Ya. Así Sí, que muchas gracias. muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.